Bienvenidas, bienvenidos a esta primera clase de semiótica y análisis del discurso. Me voy a presentar, mi nombre es Viviana Bacigalupo y vamos a compartir a lo largo de todo este año, en forma virtual por ahora y espero que dentro de poco tiempo en forma presencial, estas clases. En esta etapa, en este tiempo de aislamiento social obligatorio o cuarentena o no sé, como ustedes quieran llamarlo, vamos a estar trabajando a través del aula virtual, a través de estos videos de YouTube cuando sea necesario explicar algún concepto. Entonces me parece que es bastante adecuado este canal de comunicación, porque hay una cara que les habla, hay una voz, y es algo, me parece, mucho más cálido que de pronto un apunte, ¿no? En líneas generales, las características así de la materia, bueno, es una materia anual. Se aprueba, habiendo regularizado la materia, se aprueba con un examen final, como cualquier otro examen oral. El examen es oral. Después, en su momento, bueno, hablaremos de qué características tendrá este examen. Y como la mayoría de las materias anuales, tiene dos parciales, ¿no? Uno para cada cuatrimestre. En el primer parcial, en el parcial que corresponde al primer cuatrimestre, lo que yo suelo hacer, ya que esta materia es, y especialmente en el primer cuatrimestre, muy teórica, ¿no? Con una teoría que por momentos se puede tornar un poco difícil o dura. Entonces, en lugar de tomar un solo parcial, con un gran trabajo, con una evaluación que involucre todo lo trabajado en el cuatrimestre, lo dividimos en pequeños trabajos, ¿no? Que generalmente suelen ser 3 o 4 trabajos. Algunos van a ser en grupo, otros son individuales. Cada uno va a tener su nota y después el promedio de esos 3 o 4 trabajos será la nota del parcial, ¿no? Siempre hasta ahora me dio buen resultado, los alumnos realmente también estaban conformes, así que bueno, en principio vamos a hacer eso. Estos trabajos que forman parte del parcial, por otro lado, van a ser insumo van a ser, digamos, materia prima de un trabajo. Sí, ahí va a ser un solo trabajo que va a corresponder al parcial del segundo cuatrimestre. O sea que mucho de lo que ustedes hagan en estos trabajos después los van a usar, les va a servir como contenido para ese trabajo, del cual también vamos a hablar después de finalizado el primer cuatrimestre. Vamos a dar las especificaciones, pero para tranquilidad de ustedes es un trabajo que se hace en proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo largo de todo el segundo cuatrimestre, cada tanta cantidad de clases, cada 2 o 3 clases, vamos a fijar un día en que, bueno, esperemos que ya en esa época estemos trabajando de manera presencial. Ustedes van a traer los avances que tienen del trabajo, ¿no? Y me los van a ir mostrando, yo voy leyendo, ¿no? O sea, va a funcionar como una suerte de tutoría. Y si alguien no necesita consultar nada, bueno, puede usar esas 2 horas para seguir avanzando. Eso quiere decir que cuando lleguemos hacia la fecha de entrega del trabajo, si fueron trabajando de manera regular, van a tener armado el trabajo, ¿no? Un trabajo que vamos a ir desarrollando entre todos de a poco. Con respecto a la materia, el nombre de la materia es semiótica y análisis del discurso, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y vos qué enseñás en el profesorado? Y yo
digo, y literatura argentina, literatura latinoamericana y semiótica, ¿no? Mucha gente me mira ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Y es difícil explicar a veces, explicarle a alguien qué es la semiótica. Podríamos empezar diciendo que la semiótica lo que es una disciplina que se encarga de estudiar los signos de todo tipo, no solo los signos lingüísticos, sino los signos que pertenecen a códigos auditivos, a códigos visuales, a códigos o que tienen que ver con la ubicación en el espacio. Es decir, todo aquello que tenga un significado que nos permite producir sentido. Entonces, y acá estoy siguiendo un poco a Umberto Eco en esta definición, la semiótica es la disciplina que estudia cómo se produce sentido por medio de los distintos signos dentro de una cultura, entendiendo que toda cultura es comunicación o que toda cultura implica la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser humano siempre está comunicándose, siempre estamos comunicando algo al otro, aunque no lo queramos, ¿no? Aunque pensemos que estamos sentaditos en un rincón y que nadie nos presta atención, ¿no? Y estamos así medio escondidos, pero ya esa postura del cuerpo, ese ubicarnos en un rincón, está para la persona que lo observa, ¿no? y que está dispuesta a interpretarlo, eso nos está diciendo algo. Todo es signo, ¿no? Hay un autor que dice, todo es signo. Todas las cosas que nos rodean son signos porque tienen un sentido, ¿no? Tienen un sentido dentro de nuestra cultura. La forma, por ejemplo, supónganse que una persona va a tener una entrevista de trabajo, está buscando trabajo y lo llaman para tener una entrevista. Entonces, esa persona no se va a ir a la entrevista con una bermuda toda desflecada, ojotas y una musculosa y el pelo así todo sujeto agarrado así mal con un lápiz, sino va a tratar dentro de sus posibilidades de ir presentable. ¿Por qué? Porque quiere dar una buena impresión. Entonces, en esos casos, la forma en que uno se presenta dice cosas de nosotros, que podrán ser verdad o no, porque a lo mejor es mucho más responsable y mejor empleado el que viene vestido de bermuda y ojotas que el que se viene de pantalón gris y camisa blanca, ¿no? Pero en principio es el mensaje que uno está dando. Los lugares, ¿no? Por dar otro ejemplo, el espacio que ocupan las cosas o que ocupan las personas son signos y dicen algo, ¿no? Cuando uno entra en un aula, ¿cómo se da cuenta quién es el docente? Y porque es la persona que está parada frente a los demás con el pizarrón a su espalda. Entonces, en el aula hay un espacio que tradicionalmente o convencionalmente es el espacio del dueño del saber, de quien tiene la función del dueño del saber, entre comillas, ¿no? De quien tiene la función de enseñar. Y todo el otro espacio, ¿no? Todas las personas que están enfrentadas a esa única persona están ocupando el espacio de quienes quieren aprender. Otro ejemplo, ¿no? En una mesa familiar, tradicionalmente la cabecera no la ocupa cualquiera, ¿no? Depende de la familia, es o el papá, o es la mamá, o es el abuelo o la abuela quienes ocupan la cabecera. O sea, la cabecera muchas veces es el lugar en la mesa de quien ejerce mayor autoridad, de quien tiene mayor o a quien se le reconoce
mayor autoridad en la familia. Entonces, fíjense cómo son cosas muy simples, la forma en que uno se viste, el lugar que ocupa alguien en la mesa, ¿no? Que son cosas cotidianas, pero que tienen un sentido. Todas estas cosas uno las percibe cotidianamente, se da cuenta, y todos nosotros hacemos lo que se dice una lectura semiótica de la realidad intuitiva. O sea, la hacemos, pero no somos conscientes de que estamos haciendo una lectura semiótica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer este año es, a través de las distintas teorías, es sistematizar esa mirada semiótica, ¿no? Que nos permita hacer un análisis más profundo de la realidad o un análisis más profundo de los distintos textos, entre ellos los textos literarios, que nos permita en el futuro, cuando ustedes ya sean docentes, entender mejor a sus alumnos, a qué es lo que les pasa, porque si yo sé cómo leer, ¿no?, ciertas cosas, ciertos signos, eso me va a dar más elementos, mayor elementos para interpretar la realidad. Y acá me gustaría hacer una aclaración importante, y es que cuando nosotros estudiamos semiótica o cuando sabemos semiótica, eso no nos hace de ninguna manera los dueños de la verdad. La semiótica nos da herramientas para interpretar con mayor profundidad o con mayor complejidad o con mayor cantidad de elementos los textos, la realidad, aquello que estemos por interpretar. Pero de ninguna manera nos hace, como decía, los dueños de la realidad. Me gustaría ahora, como para anclar, ¿no?, como hacer cable a tierra en esto, que ustedes observen, y yo voy a acercar, a ver, voy a torcer la cámara para que ustedes puedan ver esta viñeta, ¿no? Igual yo después se las voy a poner en el aula virtual. Creo que... Bueno, si quieren poner pausa y pensar cómo pueden interpretar, qué nos dice, así, de una manera sencilla, no se compliquen nada con lo que estuvimos hablando recién, pero cómo pueden interpretar esta viñeta, este chiste gráfico. Bueno, supongo que nos vamos a poner de manera vertical, que es mejor. Seguramente, cuando ustedes vieron esta viñeta, lo que habrán interpretado es que, bueno, que hay un señor que fuma mucho, que tiene la costumbre de fumar en la cama y que se quedó dormido, ¿no? Y la cama se le está prendiendo fuego. Y acá hay un ángel que está sentado sobre la cabecera de su cama, que sería su ángel guardián, y tiene un matafuego, está abrazado a un matafuego, pero que el ángel también se durmió, ¿no? Y uno puede interpretar, bueno, que este señor fuma mucho, ¿no? Y nos damos cuenta de eso porque en el cenicero hay muchas colillas de cigarrillo. Se le está incendiando la cama, nos damos cuenta porque hay un humo acá, ¿no? Y empiezan a aparecer las primeras llamas. El ángel, nos damos cuenta que es un ángel de la guarda porque está allí, ¿no? Pareciera a la expectativa y además lo está cuidando, y nos damos cuenta de eso porque tiene el matafuego. Y el hecho de que tenga un matafuego también nos está diciendo que no es la primera vez que se queda dormido, ¿no? Fumando en la cama. Y que probablemente este señor, que es un señor, pareciera ser un señor mayor, a lo mejor sufre de insomnio o duerme poco, entonces está mucho tiempo leyendo y fumando en la cama, y el ángel se queda dormido porque generalmente también con él duerme muy poco. Entonces, fíjense todas las cosas que nosotros podemos interpretar a partir de observar distintos elementos, ¿no? El humo, el aspecto del hombre,
el cenicero lleno de colillas, el matafuego. Todos esos son distintos signos que a nosotros nos permiten interpretar, nos permiten darle un sentido a toda la viñeta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los signos nunca están solos, nunca están aislados, sino que siempre están en relación con otros signos, ¿no? Armando como una especie de red o de tejido de sentido, ¿sí? Fíjense, si yo les mostrara, sin haber mostrado este chiste, les mostrara la imagen de un matafuego, lo que ustedes van a interpretar de ese matafuego va a ser algo absolutamente distinto a lo que interpretan observando este matafuego en esta situación, ¿no? Rodeado de todos estos elementos. Entonces, como para cerrar un poco este concepto de semiótica, la semiótica, decíamos, estudia los signos, cómo esos signos producen sentido dentro de una sociedad, dentro de una cultura, entendiendo que un elemento esencial y fundamental es que esos signos están en comunicación entre sí y que nos permiten, y en cierta manera podríamos decir, nos condenan a estar en comunicación con el resto de las personas. Ya para terminar, porque se está haciendo un poco largo este video, la segunda parte del nombre de la materia es análisis del discurso. Nosotros lo que vamos a analizar con semiótica, como en el caso de este chiste gráfico, son textos. Y esos textos pertenecen a diversos géneros discursivos, ¿no? Ustedes ya conocen, ya trabajaron Bastián con Karina y conocen este concepto. Entonces, lo que vamos a trabajar fundamentalmente en el segundo cuatrimestre es cómo se analizan los distintos géneros discursivos, el discurso fotográfico, el discurso del cine, el discurso político, el discurso periodístico. Bueno, vamos a ir trabajando con distintos tipos de discursos y dentro de esos discursos con distintos textos. Bueno, para finalizar, yo les pediría si pueden armar un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos de manera mucho más ágil, en tiempo real, porque bueno, a través del aula virtual es como que uno tiene que entrar en el aula para poder comunicarse o para poder leer los mensajes de cada uno. Y por otro lado, cuando ustedes hacen una consulta, esa consulta o esa pregunta y la respuesta correspondiente les puede servir en un grupo de WhatsApp para todos, ¿no? Si no, muchas veces pasa que uno termina contestando 6, 7, 8 veces la misma pregunta. También yo les voy a dejar en el aula mi celular como para que me agreguen al grupo. Bueno, esto fue medio extenso, les agradezco la atención. En el aula van a encontrar un primer trabajo a realizar, muy sencillo, es leer un material y hacer un breve resumen en función de ciertas pautas que yo ahí le doy. Y bueno, nos encontramos en el próximo video.